Nuevo repaso al hilo de recomendaciones de podcast para traeros otros 10 proyectos que llevaros a vuestros reproductores y con estos ya van 260. Y eso solo en este recopilatorio, porque en realidad, si tengo que contar los de todo el proyecto en general, los de todo el podcast, serían, yo no sé, yo creo que ya me he pasado de los 1000 podcasts recomendados. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario, donde hablo del podcasting que me rodea y lo hago desde los micrófonos de EOB Productora. Así que arrancamos. Primer día del mes de diciembre y eso significa que como cada mes quiero dar las gracias a los y las personas, a los y las mecenas que hacen que este proyecto sea un poquito más sostenible y que pueda llegar a todos vuestros oídos completamente gratis cada día. Bueno, de lunes a viernes, ya me entendéis. Ellos son Alan, del podcast Psiquiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, Yayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente VIP, del podcast Un Mundo Violento y también mecenas de este podcast. Le voy a cambiar el nombre. A Santi le voy a poner que es un oyente VIP de al otro lado del micrófono. A David y Crono, oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting. A Agel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero. A Xavi, del podcast CQ en Frecuencia. A David Bernat, de Game Elch y Ocio 2.0. A Ali Blue Box, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Blue Box. A David Tella, del podcast Efemérides Podcast y de la asociación de oyentes Asespot, a Soda Pop, del podcast Planeta Bob, a Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast, y por primera vez quiero dar las gracias a Pasancor, del podcast Pasancor Ediciones Particulares, y por último a Oso López, que aún no tiene podcast, pero como muy pronto lo tendrá, seguro que me lo hará llegar para incluirlo en estas menciones cada mes. Millones de gracias, como siempre, a todos y todas, y por último, pues solamente indicaros que si queréis formar parte de esta pequeña gran familia que tanto adora el podcasting y los podcasts en general, pues podéis uniros mediante una pequeña dosis de cafeína virtual a través de alotroladodelmicrofono.com/café. Y ahora sí, dejadme que vuelva a reenganchar el hilo, nunca mejor dicho, el hilo de recomendaciones de podcast para traeros la 25ª entrega de este repaso, porque viene cargadita de proyectos muy curiosos que mira, hoy cuando los he repasado para preparar el guión, me he llevado una alegría al ver que no solamente algunos de ellos siguen grabando a día de hoy, recordemos que estas recomendaciones tienen ya unos cuantos años, sino que yo personalmente sigo escuchando cada día uno de estos proyectos y me hace especial ilusión traerlos hoy. Pero bueno, vamos con el número 1 de este nuevo repaso, que es la recomendación número 251, que decía lo siguiente: descubre el podcast semanal sobre derechos humanos de la mano de Amnistía Internacional de España, y el podcast se llama concretamente Actualidad Informativa sobre Derechos Humanos, el podcast semanal de Amnistía Internacional que trata sobre la actualidad de los derechos humanos, producido en colaboración con la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. La recomendación número 252 decía lo siguiente: si te gusta cacharrear con tu Raspberry, solamente debes suscribirte al podcast Oído Pi. En este caso se trataba de un proyecto muy pequeñito que tan solo contó con 5 episodios, que directamente era un podcast sobre la Raspberry Pi. De ahí su descripción muy breve y muy concisa. La recomendación número 253 decía ciencia y humor en alto porcentaje de la mano de El Podcast. Y El Podcast era un proyecto de divulgación científica y de humor, bueno, humor entre comillas, nos lo dejaban claro, en el cual decían que les gustaría poder decir que nos traían el más estricto rigor científico, pero somos más propensos a llevar las risas más sinceras y más cerdas de las ondas mientras hablamos de temas de científicos, lo dicen así, científicos, que nos parecen interesantes y que cualquiera debería oír. Nadie nos lo ha pedido, pero tampoco habían dicho que no lo hiciéramos. Un podcast presentado por Pablo Fernández Castellanos y con las intervenciones de Víctor Pardo López, Chema Arco Serrano, Pancho Rebollo Bautista y Sandra Ortonoves Lara. Por desgracia, este podcast dejó de emitir hace ya 7 años, al inicio de su tercera temporada. Pero bueno, continuamos. Recomendación número 254, que decía: aprovecha los tiempos muertos de los partidos de la NBA para escuchar NBA Podcast.
y se trata de un proyecto, como podéis imaginar, sobre la NBA, que decía lo siguiente: una reunión de amigos en torno al baloncesto y la NBA. Francisco Izuzquiza y Jesús Villacorta hablan en cada episodio de un tema concreto sobre básquet. Participa con nosotros a través de nuestras redes sociales, NBAcast en Twitter, Facebook e Instagram, o de nuestro número de WhatsApp. Mira, sería curioso si siguiera el número de WhatsApp activo, 652-296-996. Pasamos a la recomendación número 255. En este caso se trata de un podcast cerrado, una muy buena serie, pues diría narrativa, aunque también es muy musical, pero bueno, dejadme que os cuente. Decía: mi último descubrimiento, Valencia Destroy, un audio documental sobre el movimiento musical de la Ruta del Bacalao de la mano de Alfonso de la Torre. Y la descripción del propio podcast era más concisa todavía y muy clara. Reportaje sonoro sobre la Ruta del Bacalao. Si sabéis un poco lo que es esto de la Ruta del Bacalao, que por cierto nada tiene que ver con el pescado que se come, imagino que muchos sabréis a lo que me refiero, os recomiendo mucho este podcast porque es una delicia. La recomendación número 256 también tiene que ver con la música y va dedicada al podcast Territorio Cover. Decía lo siguiente: con Territorio Cover podrás disfrutar de las diferentes versiones de los éxitos más punteros de diferentes artistas o grupos musicales. Y la descripción del propio podcast decía: cada semana seleccionamos un cantante o grupo y proponemos escuchar versiones diferentes de sus canciones. El cura Legañas, por desgracia, dejó de emitir este podcast hace ya 6 años al finalizar su segunda temporada. La recomendación número 257 dice: si vives cada partido de la Unión Deportiva Logroñés, debes suscribirte al podcast Gol en las Gaunas. Esa frase tan mitiquísima que muchos hemos dicho, incluso aunque no jugásemos al fútbol. El podcast se describía a sí mismo de la siguiente manera: tertulia semanal sobre la Unión Deportiva Logroñés, actualidad del equipo, curiosidades del grupo 1 de Segunda B y diversas secciones del concurso, como el concurso Jugador Oculto. Nos vamos a la recomendación número 258 y esta me hace especial ilusión. Dice: ¿quieres hacer más o menos tus días? Es que esto es un guiño al propio podcast. ¿Quieres hacer más ameno tu día a día? Escucha Day to Day, el podcast diario de Santiago Pascual de Camino al Trabajo. Y él, su podcast, lo describe de la siguiente forma: intento hacer un podcast diario camino al trabajo, ameno y entretenido, donde hablo principalmente de tecnología y Apple, pero donde también tienen cabida otros temas personales, sociales o noticias de diverso tipo. Mi intención es hacerlo en 10 minutos, pero rara vez cumplo con ese objetivo. Me suena un poco eso, Santiago. Vamos con la última. Y dice lo siguiente: 259. ¿Sabes cuántas bacterias viven en tus auriculares? Si quieres conocer este dato y muchos más, suscríbete a Bacteriófagos, el podcast de Carmela García Doval. Si se describe de la siguiente forma: Bacteriófagos, un podcast quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos, presentado por Carmela García. Y con esto finalizamos este repaso a otros 10 nuevos podcasts. Y ya sabéis que, como siempre, os voy a dejar los 10 podlink a estos 10 podcasts de los que os he hablado hoy, para que podáis escoger allí vuestra plataforma o vuestra aplicación de podcast favorita y que os podéis suscribir, porque aunque alguno de estos podcasts ya no graben nuevos episodios, su contenido normalmente, el 99% de los casos, sigue estando disponible. Os vais a encontrar estos 10 enlaces tanto en las notas de este capítulo como en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. Y por cierto, en ambos sitios tenéis el enlace a la campaña de crowdfunding de Ponda y Madrid, que actualmente está activa y que se está llevando a cabo ahora mismo y que necesita de vuestro apoyo para poder realizar un nuevo ciclo de 5 podcasts en vivo durante el próximo año, durante el 2026. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.